Soy conductor de tráiler desde hace más de 25 años. He atravesado casi todos los estados de México de madrugada, bajo tormentas, en silencio total. La carretera es mi vida. Pero lo que viví una noche de septiembre de 1994, en un tramo solitario entre San Bartolo del Norte y Cuesta Vieja, eso no lo pude olvidar nunca. Pensé que ya había visto de todo: asaltos, accidentes, gente extraña en paraderos de madrugada. Pero lo que viví esa noche aún me causa escalofríos cada vez que cierro los ojos. Y lo peor es que no me pasó solo a mí. Era cerca de la 1:30 de la mañana. Había manejado sin parar por más de 12 horas y necesitaba cumplir con la pausa obligatoria de descanso. Encontré un claro en la orilla de la carretera, lo suficientemente amplio para estacionar sin peligro. Apagué el motor, anoté la hora en mi bitácora y preparé un sándwich rápido con lo que tenía en la hielera. Mientras comía, vi por el retrovisor que un vehículo se aproximaba por detrás. No encendí ninguna alarma interna. Pensé que tal vez otro trailero necesitaba ayuda o simplemente buscaba un lugar para parar. Pero el coche se detuvo muy cerca, demasiado cerca. Las luces delanteras seguían encendidas, iluminando la parte trasera de mi remolque. Y entonces lo vi. Una figura se bajó del auto. Era un hombre alto, flaco, vestido con un abrigo blanco sucio que casi llegaba a los tobillos. Caminaba despacio, sin apuro, con las manos en los bolsillos y la cabeza agachada. Lo observé por el espejo. Se acercó a mi caja y empezó a tocar la lámina con las dos manos, como si estuviera sintiendo algo a través del metal. Me pareció raro, muy raro. Desbloqueé la caja fuerte bajo mi asiento, saqué mi pistola, la aseguré y la coloqué en la cintura. Bajé de la cabina. Avancé con la linterna en mano. Cuando estuve a unos 10 pasos de él, apunté y le grité: «Oye, ¿qué estás haciendo ahí?». El tipo se quedó quieto, luego giró la cabeza muy lentamente hacia mí. Sonrió, una sonrisa torcida, como si estuviera disfrutando que yo lo estuviera viendo. Sin decir una sola palabra comenzó a caminar hacia mí, manteniendo el contacto visual. No parecía armado, pero algo en su expresión me heló la sangre. Retrocedí sin perderlo de vista, subí de nuevo al camión, cerré la puerta de un golpe y la trabé. Se acercó a la ventana de mi lado. Se quedó ahí parado, observándome, con esa sonrisa sucia congelada en la cara. No hizo nada más. Fue entonces cuando sentí el movimiento en el estribo del otro lado. Me giré y ahí estaba, una mujer pegada al vidrio del copiloto. Su aliento empañaba el cristal. Tenía el rostro deformado, los ojos abiertos de más y una mueca que parecía una burla. Me quedé paralizado. Si te apasionan historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Porque lo que viví esa noche solo estaba comenzando. No recuerdo cuánto tiempo me quedé en silencio dentro del tráiler, con el corazón bombeando como si acabara de correr un maratón. Cuando por fin me atreví a mirar de nuevo hacia el lado del copiloto, la mujer ya no estaba. Solo quedaba el vaho en el vidrio, como prueba de que no fue una alucinación. Me incliné hacia el volante e intenté arrancar el motor, pero las manos me temblaban. El hombre ya no estaba junto a la puerta. Miré por los espejos, encendí las luces altas, pero la oscuridad afuera se tragaba todo. No había señales del auto, ni de ellos. Finalmente logré encender el camión y salir de allí. Manejé sin parar hasta ver las luces de un pequeño paradero cerca de El Molino, un sitio que ya conocía de otras rutas. Estacioné junto a otros 2 vehículos pesados, como buscando refugio. No bajé, solo apagué el motor, recosté el asiento y cerré los ojos. El sonido del motor aún zumbaba en mis oídos, aunque ya estuviera apagado. No dormí bien, me despertaba a cada rato con ruidos mínimos. Un golpeteo, un crujido, el chillido de una puerta vieja, nada fuera de lo común.
Pero esa noche todo me parecía una amenaza. A las 5 de la mañana decidí seguir. El sol aún no salía, pero sentía que no podía quedarme allí. Pasaron días sin novedades, hasta que una noche, cerca de San Gregorio el Viejo, volví a detenerme. El cansancio me estaba venciendo. El lugar era un paradero solitario, con una pequeña tienda cerrada y un baño público. Ya había dormido ahí antes. Sabía que no era el sitio más seguro, pero en ese momento solo necesitaba apagar todo. Me acosté en el camarote de la cabina, con la chaqueta como cobija. El viento soplaba leve y en el fondo se escuchaban unos grillos. Pero en medio de ese sonido, algo distinto me despertó. Un clic, luego otro. Era el sonido de la manija de la puerta siendo forzada. Me quedé inmóvil. No sabía si debía reaccionar o fingir que no estaba. Alcancé el bate de béisbol que siempre guardaba bajo el colchón. Nunca me gustaron las armas, pero un buen pedazo de madera podía asustar a cualquiera. Contuve la respiración. El ruido se detuvo. Luego escuché pasos alejándose. Me incorporé despacio, moví las cortinas con cuidado y vi una silueta caminar hacia el baño. El instinto me decía que debía irme, pero la curiosidad fue más fuerte. Bajé del tráiler con el bate en mano y caminé despacio. La luz del baño estaba encendida, pero parpadeaba. Me recargué en la pared, respirando por la boca. Dentro, escuché algo caer, como si alguien hubiera tirado una caja o se hubiese desplomado. Entré. El lugar tenía 3 cabinas, todas cerradas. Me agaché. No se veían pies. Abrí la primera, vacía, luego la segunda, también. Cuando iba por la tercera, sentí un susurro detrás de mí. Me giré con el bate levantado. No había nadie. Me quedé unos segundos paralizado en el baño, con el bate todavía en alto y el sudor escurriéndome por la espalda. El silencio era tan denso que hasta podía escuchar mi propia respiración temblorosa. Las luces parpadeaban sin ritmo, proyectando sombras deformes en las paredes. Terminé de abrir la tercera puerta. Vacía, como si todo hubiera sido producto de mi mente, pero sabía que no lo era. Salí del baño con pasos rápidos, mirando a todos lados. El estacionamiento seguía igual de vacío, ni rastro de la figura que había visto entrar. Subí a la cabina, cerré todo con seguro y arranqué sin pensarlo 2 veces. Ya no importaba cuántas horas había manejado, no pensaba volver a cerrar los ojos en ese lugar. Había algo que no encajaba. Esa figura, esos movimientos sigilosos, los ruidos, no era coincidencia, no eran robos comunes ni bromistas. Alguien o algo estaba jugando conmigo y sabía perfectamente cómo hacerlo. Unos días después, cuando todo parecía calmarse, tomé una ruta distinta, más al sur, camino a Valle Hermoso. Era una de esas carreteras eternas, sin estaciones de servicio, sin pueblos cercanos, solo línea recta y oscuridad. Manejaba con la radio encendida, tratando de mantenerme alerta. Pasaban de las 11 de la noche cuando lo vi. Un par de faros lejanos en el retrovisor. Al principio no le di importancia. Es normal que otros vehículos coincidan en el mismo tramo. Pero los minutos pasaban y los faros no se alejaban, ni disminuían. Solo se mantenían exactamente a la misma distancia, demasiado cerca para estar cómodos, y con las luces altas apuntando directo a mis espejos. Reduje la velocidad, esperando que el coche me rebasara. Pero no lo hizo. Lo hizo aún peor. También disminuyó su velocidad, como si supiera que yo estaba esperando ese momento. No tenía sentido. La carretera era ancha, vacía, no había razón para que se quedara detrás de mí por tanto tiempo. Aceleré. El coche hizo lo mismo. Volví a reducir. Lo imitó. Cada movimiento mío era una réplica exacta. Era como si jugara conmigo, como si disfrutara mantenerme en tensión. Mi mente comenzó a repasar cada decisión.
¿Y si era el mismo auto que vi semanas antes? ¿Y si era el hombre del abrigo blanco? ¿Y si nunca se había ido? A la derecha vi una salida angosta, un camino de terracería. No lo pensé mucho. Giré bruscamente sin señalizar. El tráiler saltó con fuerza al entrar al terreno irregular. Por el retrovisor vi que el coche también giró, pero sus luces temblaban con cada bache, cada piedra. Seguí avanzando, empujando el camión al límite. El terreno era hostil, pero el motor aguantaba. Después de unos 10 minutos, las luces desaparecieron. Ya no había nada detrás. Me detuve en una pequeña explanada y apagué todo. Luces, motor. Me quedé en silencio, con los oídos atentos al más mínimo sonido. Solo escuchaba el canto lejano de los grillos y el crujido de mi propia respiración. Pero el miedo seguía allí, no por lo que había visto, sino por lo que no podía ver. Esa noche, tras perder de vista al coche, permanecí casi 1 hora en completo silencio, estacionado en ese claro en medio de la nada. No encendí las luces internas. No dormí, solo observaba los espejos, esperando ver algo, cualquier cosa, que confirmara que no estaba perdiendo la razón. Pero no hubo más movimiento. Al amanecer, con los ojos secos por el cansancio, retomé el camino de regreso a la ruta principal. Intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, una casualidad que mi mente agotada había transformado en amenaza. Pero en el fondo, sabía que no era así. Pasaron unos días sin incidentes. Estaba haciendo una entrega en un almacén de Tecalco del Río y mi ruta me llevó nuevamente a pasar por San Bartolo del Norte, muy cerca de donde todo había comenzado. Era ya de noche y aunque lo había prometido a mí mismo, terminé parando en una zona de descanso conocida. Había algo dentro de mí que quería volver, como si necesitara confirmar que lo vivido había sido real. Había un solo tráiler estacionado a unos 30 metros. El lugar estaba tranquilo, sin señales de nadie más. Apagué el motor, ajusté el respaldo del asiento y cerré los ojos. Pero apenas pasaron 10 minutos cuando algo golpeó suavemente el vidrio del lado del copiloto. Me incorporé con un sobresalto. Miré hacia la derecha y ahí estaba, un rostro pegado al vidrio. No el de una mujer desconocida como la otra vez, sino uno que sí reconocía. El del hombre del abrigo claro, pero esta vez sin abrigo, con una camisa vieja, arrugada, los ojos más abiertos de lo normal y los labios casi morados. Me observaba con una sonrisa amplia, como si estuviera disfrutando verme paralizado. No encendí las luces, no moví un solo músculo. Entonces, como si respondiera a mi silencio, comenzó a golpear suavemente el vidrio con los nudillos. 3 golpes, pausa, 3 más, todo muy rítmico. Del otro lado, en el retrovisor, vi movimiento. Otra figura subía al estribo del lado del conductor. Giré apenas la cabeza. Una mujer, esta vez diferente a la anterior, más joven. Pelo largo, pegajoso, sonrisa forzada. Tenía las manos apoyadas en el marco de la ventana y sus ojos miraban hacia adentro como buscando algo. Ambos comenzaron a golpear. Primero uno, luego la otra, alternando, coordinados, como si ensayaran un código. «Ábrenos, queremos ver qué llevas ahí», dijo el hombre sin subir la voz. Mi mano ya estaba en la pistola. No la había sacado aún, pero sentía el peso del metal contra mi cintura como un ancla. Y entonces, igual que la vez anterior, desaparecieron. No corrieron, no huyeron, simplemente ya no estaban allí. Encendí el motor de inmediato. No busqué explicaciones. Manejé durante más de 2 horas sin mirar atrás. Solo cuando vi luces de un paradero grande en la entrada de Huejotzingo, me permití bajar la velocidad. Pero ya no se trataba solo de miedo, era otra cosa, una certeza molesta. Me estaban siguiendo. Llegué al paradero de Huejotzingo casi con los nervios al límite.
Había luz, varios camiones estacionados, una cafetería aún abierta y un par de policías locales conversando cerca de una patrulla. Me senté en la última mesa del lugar, pedí un café cargado y me quedé en silencio, mirando por la ventana como si en cualquier momento ellos pudieran aparecer de nuevo. Ahí fue cuando decidí llamar a alguien, no a la policía. No tenía pruebas, no había placas, nada concreto. Llamé a Arturo Linares, viejo amigo y colega de la carretera. Él siempre ha sido de esos que escuchan sin juzgar. Cuando contestó, su voz fue directa. ¿Estás bien? Suenas raro. Le conté todo, desde el primer encuentro hasta lo que había pasado esa noche. Esperé que soltara una risa o que me dijera que estaba viendo muchas películas, pero no lo hizo. Se quedó callado un momento, luego dijo: Emilio, no eres el primero que me cuenta algo así por esa zona. Mis dedos se congelaron sobre la taza. ¿Cómo dices? Te lo juro. Hace unos meses, un trailero que conozco me contó algo muy parecido. Incluso mencionó lo de los golpes en las ventanas. Otro juró que alguien lo seguía cada noche en un coche oscuro y que después desaparecía sin dejar rastro. Me quedé sin palabras. Siempre pensé que estas cosas les pasaban solo a otros, a gente distraída, a los que no siguen su instinto. Pero ahora estaba claro que algo más pasaba por aquellas rutas, y lo peor, nadie hablaba de ello en voz alta. Arturo me recomendó que cambiara de rutas por un tiempo, que evitara el tramo entre San Bartolo, Cuesta Vieja y los caminos secundarios alrededor de la sierra. Acepté, aunque sabía que eventualmente tendría que volver. No siempre uno elige por dónde pasa. A partir de esa noche cambié mis hábitos. Nunca más me detuve en paraderos solitarios. Prefería avanzar un poco más y dormir rodeado de otros camiones, luces y movimiento. Hasta el ruido de una televisión encendida me parecía reconfortante. El silencio ya no lo toleraba. Y si estás viendo esto y manejas por las carreteras de madrugada, toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, porque a veces compartir estas historias no es solo para entretener, es para prevenir. Durante semanas no volví a verlos, ni autos siguiéndome, ni rostros en el vidrio, nada. Empecé a pensar que tal vez sí me estaba volviendo loco, que la mente cansada me jugaba sucio, pero algo en mí no se relajaba. Cada vez que pasaba por un espejo retrovisor, cada vez que me detenía para revisar las llantas, sentía esa presión en el pecho, esa alerta silenciosa de que no estaba solo. Y lo peor, estaba por volver. Pasaron casi 2 meses sin que nada extraño ocurriera. 2 meses en los que logré cumplir mis rutas sin sobresaltos, sin luces en los espejos, sin sombras que se acercaran demasiado. Pero esa calma me inquietaba más que cualquier aparición, porque sabía, con esa certeza que solo se siente en el pecho, que no era el final. Solo estaban esperando el momento adecuado. Fue a finales de noviembre, ya entrada la temporada de frío. Llevaba una carga de piezas automotrices desde Aztlán de los Vientos hasta los talleres de El Rosario. La ruta era larga pero directa y había planeado manejar durante la noche para evitar el tráfico matutino. Todo iba bien hasta que vi un sedán detenido al borde de la carretera. Luces de emergencia parpadeando, capó abierto. Era un tramo desértico, sin pueblos a menos de 20 kilómetros. Mi primer impulso fue seguir de largo. No quería problemas, pero la conciencia me apretó el cuello. Si fuera yo ahí parado, congelado en la madrugada, esperaría que alguien se detuviera. Así que frené. Dejé el motor encendido y las luces altas. Bajé de la cabina con la linterna en una mano. Caminé con cautela hacia el coche. ¿Todo bien?, pregunté. El tipo levantó la cabeza. Estaba inclinado sobre el motor, pero no movía nada, no tocaba nada. Solo sostenía algo en las manos, algo metálico. No respondió. Solo me miró.
Su rostro no era extraño, pero no podía ubicarlo de inmediato. Cabello oscuro, barba de días, mirada apagada, vacía, como si no hubiera nadie detrás de esos ojos. Me acerqué un poco más. Fue entonces cuando vi lo que tenía en las manos. Una llave de cruz. No la sostenía como herramienta, la apretaba como si fuera un arma. Di un paso atrás. ¿Necesitas ayuda o qué? Fue todo lo que dije antes de que se lanzara hacia mí. No sé cómo reaccioné tan rápido. Tal vez por el entrenamiento de años conduciendo en zonas peligrosas, o simplemente porque el miedo me empujó. Corrí hacia el camión. Escuché sus pasos detrás de mí, rápidos, desordenados. Sentí que iba a alcanzarme justo cuando tomé la manija de la puerta. Me lancé dentro, cerré con fuerza y trancé los seguros. El tipo golpeó la puerta con la llave de cruz, gritando algo que no entendía. Sus palabras eran un murmullo violento, como si hablara en otro idioma. Los golpes hacían temblar la puerta. Encendí el motor y aceleré. Las llantas patinaron un segundo en la grava antes de agarrarse al pavimento. Lo dejé atrás, envuelto en el polvo y el rugido del escape. No miré por los espejos. No quería verlo parado ahí, sabiendo que me había alcanzado una vez y que podría hacerlo de nuevo. Esa noche dormí con la pistola sobre las piernas. Por primera vez deseé no tener que volver a la carretera. Pero no siempre tenemos opción. Después del ataque con la llave de cruz, tomé la decisión de frenar mis viajes por unos días. Informé a la empresa de que necesitaba descanso, inventé una excusa médica y me encerré en casa, sin responder llamadas, sin prender la televisión. Dormía mal, con sobresaltos, despertando sudando por cualquier ruido del exterior. Cada vez que escuchaba el motor de un auto pasar por la calle, me levantaba a revisar las ventanas. Pero el trabajo no espera, y un chofer independiente como yo no puede darse muchos lujos. A inicios de diciembre tomé una nueva ruta con destino a Tepeyagualco del Sur. Me convencí de que esa zona no estaba relacionada con los incidentes anteriores. Era otro estado, otra carretera, otra carga. Me repetía eso como un mantra. La noche estaba despejada, el cielo abierto, lleno de estrellas, y la radio sonando con baladas viejas que ayudaban a mantenerme alerta. Manejaba con tranquilidad hasta que vi lo que menos esperaba. Faros altos en el retrovisor. A lo lejos, primero, luego más cerca y más cerca, hasta quedar otra vez pegados a mí, igual que aquella vez en el camino de terracería. Apreté las manos en el volante. Intenté mantener la calma. Tal vez era otro conductor impaciente. Reduje la velocidad para que me rebasara. No lo hizo. Aceleré. Lo mismo. Se mantenía detrás. Volví a bajar la velocidad buscando un patrón, alguna reacción distinta. Nada. Cada movimiento que hacía era replicado. El mismo ritmo. Como si no fuera un auto más. Como si me conociera. Mi corazón latía fuerte, como un tambor. Las luces detrás de mí seguían firmes, casi desafiantes. Y entonces ocurrió. El coche se lanzó hacia mí. Sentí el golpe seco en la parte trasera del tráiler. Un impacto real. Mi cuerpo se sacudió con la vibración del choque. Me aferré al volante con todas mis fuerzas, intentando no perder el control. ¡Qué demonios!, grité, aunque nadie podía escucharme. El coche volvió a golpear, más fuerte. Mi tráiler se ladeó apenas, pero lo suficiente para que las llantas traseras patinaran unos centímetros. Estábamos en una curva leve, lo que hacía todo más peligroso. No podía frenar, no podía detenerme, solo podía seguir. Pensé en desviarme, buscar una gasolinera, un puesto de auxilio, lo que fuera. Pero no había nada, solo asfalto y oscuridad. Un tercer impacto me lanzó hacia el borde del camino. El tráiler se sacudió. Intenté recuperar el control, pero los neumáticos traseros ya habían perdido tracción.
Salí de la vía y caí en una pequeña pendiente junto al camino, donde el camión finalmente se detuvo. Aturdido, me bajé con dificultad. El coche ya no estaba. Solo quedaban las marcas en la parte trasera del tráiler y la tierra removida donde me había salido del camino. Marqué a emergencias. Reporté lo ocurrido. La policía llegó 1 hora después. Buscaron. No encontraron ningún vehículo, ningún rastro. Solo estaba yo, otra vez, contando una historia que nadie podía comprobar. Después del choque, me tomé unas semanas para intentar recomponerme. El tráiler fue reparado, pero yo no. Lo físico se cura. El miedo se acomoda en rincones que uno no sabe que tiene. Cada noche que pasaba sin estar en la carretera, me parecía extraña. Y cuando finalmente regresé al volante, lo hice como quien regresa a un lugar donde ya no se siente bienvenido. Era una noche fría de finales de diciembre. Había pasado por el poblado de Tlamacazapa y ya me dirigía hacia el norte, por una ruta secundaria poco transitada. El reloj marcaba casi las 10 cuando la vi. Una mujer, sola, al borde de la carretera, agitaba los brazos con desesperación. Reduje la velocidad por reflejo. A esa hora, en ese lugar, nadie debería estar allí. Pero cuando me acerqué lo suficiente, reconocí su rostro. Beatriz. Era ella, la misma mujer que trabajaba en la cafetería del paradero donde solía detenerme meses atrás. Me acerqué y abrí la puerta. «Súbete. ¿Qué haces aquí?» Su rostro estaba pálido, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Emilio, por favor. Está aquí. Me está buscando». «¿Quién?» «Mi exmarido. Tienes que ayudarme». Sin hacer más preguntas, la ayudé a subir. Cerré la puerta y aceleré, sintiendo el pulso en las sienes. Ella se agarraba del tablero, mirando constantemente por el espejo lateral. «¿Cómo te encontró? ¿Qué está pasando?» «No lo sé. Me fui de Cuesta Vieja para alejarme de él. Cambié de número, dejé el trabajo. Creí que no me encontraría, pero apareció otra vez. Lleva semanas siguiéndome. No tengo a dónde ir. Él te usó para llegar a mí». Sus palabras me golpearon como un ladrillo. «¿Cómo que me usó? Ese coche que te sigue, ese hombre que viste, es él». De pronto las luces del retrovisor se encendieron. Un sedán oscuro acelerando, ganando terreno. «¡Es él!», gritó Beatriz. Pisé el acelerador con fuerza. El camión rugió bajo nuestros pies, pero el sedán no se alejaba. Se mantuvo detrás. Luego, una vez más, el golpe. La misma técnica, la misma violencia. «¡Nos va a sacar del camino!», grité, sujetando el volante con ambas manos. El segundo impacto nos lanzó hacia el costado. Deslizamos varios metros antes de estrellarnos contra una cerca metálica. El tráiler se detuvo de golpe. El aire se volvió espeso. «¿Estás bien?», le pregunté a Beatriz. No respondió. Estaba desmayada. Tomé la pistola bajo el asiento, bajé de la cabina y lo vi. Salía del coche con una sonrisa torcida, una navaja en la mano. Su mirada era salvaje. No dijo palabra, solo caminaba hacia mí. «No te acerques, no lo hagas. Te juro que disparo». Siguió avanzando. Disparé al suelo. No se detuvo. Vi en sus ojos que no le importaba morir. No era una amenaza normal, era un hombre completamente fuera de sí, y estaba dispuesto a todo. En ese instante, mientras él seguía acercándose con esa sonrisa enferma, comprendí algo que me heló hasta los huesos. No había nada que pudiera razonar con él. No venía a hablar. Venía a terminar lo que había comenzado hace meses. Volví a gritarle que se detuviera. No lo hizo. Mi mano temblaba, pero tenía el dedo listo. No quería disparar. Nunca lo había hecho contra una persona. Pero cuando estuvo a menos de 2 metros, levantando la navaja con la otra mano, apreté el gatillo. El disparo sonó como un trueno en el silencio del campo. El proyectil le dio en la pierna. Cayó al suelo, soltando un grito animal, uno que no tenía nada de humano. Se retorció unos segundos y luego intentó arrastrarse hacia mí.
como si el dolor no importara. Me acerqué con cautela, con el arma aún en alto. ¡No te muevas!, grité. Se detuvo. Me miró desde el suelo, los ojos enrojecidos por la furia, como si su cuerpo hubiera sido invadido por algo más oscuro. Regresé corriendo a la cabina. Beatriz seguía inconsciente pero respirando. Llamé al número de emergencias. Mis palabras salían entrecortadas. El operador me pidió que permaneciera en el lugar. No iba a moverme de allí. La policía y la ambulancia tardaron casi 40 minutos. Una eternidad. Me quedé fuera del camión, apuntando al tipo en el suelo que ya no se movía. La sangre había formado un charco bajo su pierna. No sabía si estaba desmayado o fingiendo. No pensaba averiguarlo. Cuando llegaron, lo detuvieron de inmediato. Los paramédicos atendieron a Beatriz. La subieron a la ambulancia. Un oficial me pidió que bajara el arma. Lo hice con manos que ya no sentía. Después me sentaron en la patrulla para tomar mi declaración. Pasamos horas en la estación de policía del municipio más cercano. Beatriz seguía en observación. Yo repetía la historia una y otra vez. Cada detalle, cada ruta, cada golpe. Cuando les dije que había estado siguiéndome por meses, al principio dudaron. Pero luego uno de los investigadores apareció con un informe en la mano. Su nombre es Claudio Zárate, me dijo. Tiene denuncias por violencia doméstica, amenazas, y hay reportes de desapariciones vinculadas a él en al menos 3 estados. Tu testimonio puede ayudar a resolver más de un caso. No supe qué responder. Beatriz fue dada de alta 2 días después. Estuvimos en contacto un tiempo. Me llamó desde un número diferente. Me dijo que se iría lejos, que cambiaría de nombre y que quería empezar de nuevo. Le dije que me alegraba por ella. Pero yo no podía empezar de nuevo. Volví a la carretera por obligación, pero ya no era el mismo. No dormía en cualquier sitio, no hablaba con extraños y sobre todo no confiaba en nadie que me mirara demasiado, porque esa experiencia me había enseñado algo que nunca nadie te advierte. Los verdaderos monstruos no están en las leyendas, están ahí afuera, disfrazados de personas comunes. Han pasado años desde aquella noche. Claudio Zárate fue condenado. Lo vi en los noticieros, con el rostro cubierto por una capucha, rodeado de agentes. Dijeron que estaba involucrado en al menos 5 desapariciones. Algunos cuerpos nunca fueron encontrados. Otros los hallaron cerca de paraderos. Todos conductores, todos en rutas secundarias. Nunca volvió a hablar, ni en el juicio, ni durante su traslado, ni ante los psiquiatras, como si supiera que su silencio dolía más que cualquier confesión. Yo seguí trabajando por un tiempo, pero ya no era lo mismo. La carretera, que antes me ofrecía libertad, ahora me parecía una trampa interminable. Cada curva podía ocultar algo. Cada sombra en el retrovisor me tensaba los músculos. Intenté cambiar de ruta, evitar ciertas zonas, dormir solo en estaciones grandes, con cámaras, con movimiento. Pero el miedo no depende del lugar. El miedo se mete contigo, se instala, te observa desde dentro. Una madrugada, estacionado en un área de descanso cerca de Santa Clara del Monte, salí a revisar las llantas. Al volver a la cabina, encontré una nota bajo el limpiaparabrisas. No estaba escrita a máquina. Eran letras grandes, torcidas, hechas a mano. Esta vez tuviste suerte, pero no será siempre así. La leí 3 veces. Miré a mi alrededor. No había nadie, solo otros camiones dormidos. Entré de nuevo al vehículo, guardé la nota en el bolsillo interior de mi chaqueta y arranqué. No paré hasta llegar a mi destino. Al día siguiente entregué la nota a la policía. Dijeron que investigarían. Nunca me llamaron de vuelta. Esa fue la última vez que trabajé en la carretera. Vendí el tráiler meses después. Me mudé con mi hermana al sur del país. Trabajé en una bodega, luego como vigilante nocturno en una fábrica, cosas más tranquilas. Pero cada vez que escucho un motor de tráiler rugir por la carretera cerca de casa, mi cuerpo reacciona.
como si aún estuviera allá afuera, como si mi alma siguiera atrapada en esa noche. Y a veces, solo a veces, cuando me siento en el porche y miro hacia la carretera que cruza frente al pueblo, veo algo que no debería estar ahí. Una figura parada en la oscuridad. No se mueve, solo observa. Parpadeo. Ya no está. O eso quiero creer. Tal vez Claudio era solo un hombre roto. Tal vez fue manipulado. Tal vez había algo más detrás. Nunca lo sabré. Pero si algo aprendí en todo este tiempo, es que uno debe confiar en su instinto. Esa sensación en el estómago, ese escalofrío en la nuca, esa duda que se convierte en certeza. Porque en la carretera no hay margen de error. Y si tú, que estás viendo esto, alguna vez sientes que alguien te sigue, alguien que aparece donde no debería, no lo ignores. Algunos fantasmas no son espíritus, son personas vivas que no olvidan, que no se detienen y que todavía pueden estar ahí afuera.